El despertar de la señorita Prim, Natalia San Martín Fenollera. Primera parte. El hombre del sillón. Capítulo 5. A la sede de la Liga Feminista de San Irineo se accedía a través de un pequeño camino adornado por macizos de crisantemos. A las 5 en punto de la tarde del martes, hora y fecha de la invitación, la grácil figura de la señorita Prim llamaba a la puerta dispuesta a encontrarse, por fin, con el corazón del poder femenino del lugar. Lo primero que le sorprendió fue ser recibida por una diminuta doncella de tez sonrosada, delantal almidonado e inmaculada cofia blanca. La señorita Prim habría esperado que una reunión feminista hubiese prescindido de tales convencionalismos. Cierto que no tenía experiencia alguna en la materia, pero la idea de un club como aquel, atendido por doncellas como aquella, no dejaba de resultarle extraña. Pese a todo, su sentido de la belleza antigua apreció la sonrisa de bienvenida, la cortesía con que fue conducida escaleras arriba y el modo en que, casi por arte de magia, se encontró en medio del salón. Mi querida amiga, qué alegría es para nosotras tenerla aquí. Hortensia Oilet se acercó a ella, seguida de un grupo de mujeres, la bibliotecaria contó 10, que se arremolinaron a su alrededor, la ayudaron a acomodarse en una silla y pusieron en su mano, con rapidez pasmosa, una taza de chocolate y 2 bizcochos de nata. La señorita Prim dio las gracias por la invitación, pero rechazó con habilidad el honor de pronunciar unas palabras antes de que la presidenta de la liga abriese la sesión. Mientras era presentada a unas y a otras, pudo constatar que muchas de las invitadas eran mujeres profesionales, algo que consideró muy natural en una reunión femenina que abogaba por la liberación de su sexo. La bibliotecaria estaba acostumbrada a ese viejo uso social según el cual, cuando una persona pregunta a otra a qué se dedica, ésta acostumbra responder con una alusión a su título académico, ya se trate de la medicina, la abogacía, las finanzas o la docencia universitaria. Pero en el salón de la Liga Feminista, las conversaciones seguían un derrotero diferente. Cuando la señorita Prim preguntaba a alguna de las invitadas a qué se dedicaba, la respuesta que obtenía no tenía nada que ver con lo que esperaba. Así que usted es farmacéutica, comentó en una parte a una de las asistentes. ¿Dónde tiene la farmacia? Me parece haber visto una en la plaza. Oh, soy farmacéutica, sí, pero no tengo una farmacia. Dirijo una pequeña academia de pintura. En San Irineo tenemos suficiente con una farmacia, pero cuando yo llegué no había nadie capaz de enseñar pintura. ¿Me comprende usted? La señorita Prim, que ciertamente no comprendía, se dirigió a continuación a una elegante mujer tras ser informada de que había dirigido años atrás una de las clínicas de adelgazamiento más caras y selectas del país. Dígame, se interesó amablemente, ¿cómo es que una profesional de su experiencia ha decidido establecerse en un lugar tan pequeño como este? En realidad es muy sencillo, contestó su interlocutora con una sonrisa, aunque me parece que no se lo han contado con completa exactitud. Hace tiempo que cerré esa etapa profesional. Seguramente habrá visto mi panadería, está en la plaza, al lado de la florería de Hortensia. Sí, ya veo que les sorprende. Dejé la clínica hace 5 años, justo antes de trasladarme aquí. Lo había conseguido casi todo. No me quedaba demasiado por hacer y en aquel momento necesitaba un poco de sencillez. ¿Y qué hay más sencillo que el pan? Debo decir que he tenido la inmensa suerte de que aquí, en San Irineo, se me haya permitido ser dueña de mi tiempo. Verá, yo hago solo y exclusivamente el pan de la tarde, el de la merienda. Me dedico a los bollos, los buñuelos, los pasteles,
las exquisiteces. Supongo que hace falta una gran valentía para un cambio de vida tan extraordinario, murmuró sin mucho convencimiento la señorita Prim antes de decidir volver a sentarse junto a la chimenea. Acababa de acomodarse en su asiento cuando fue abordada por una mujer rubia, alta y corpulenta, que le estrechó enérgicamente la mano. Permítame que me presente. Me llamo Clarissa Weist, propietaria de la Gaceta de San Irineo. Tal vez haya conocido ya a mi socia, Herminia. La bibliotecaria contestó que todavía no había tenido el gusto de conocer a ninguna invitada llamada Herminia, y comentó que aquella era su primera oportunidad de hablar con una periodista. Pues me parece que tendrá que esperar un poco más. No soy periodista, digamos más bien que soy una pequeña empresaria. Emma Giovanacci, esa mujer regordeta que está ahora con Hortensia, sí lo es, o mejor, lo era antes de llegar aquí. Ahora está concentrada en la aventura de poner en marcha nuestro Instituto de Investigación de Iconografía Medieval y de educar en casa a una veintena de críos del pueblo. No me pregunte cómo lo consigue, es un misterio. La señorita Prim convino en que la capacidad de desdoblamiento de algunos miembros de su sexo era una incógnita que, a su juicio, todavía debía ser estudiada a fondo por la ciencia. A continuación, preguntó a la invitada qué hacía antes de dedicarse al negocio editorial. Era una atareada madre de familia. Ahora sigo siéndolo, no es algo de lo que una quiera desprenderse, pero lo compagino con el periódico. Antes de venir a vivir aquí, habría sido impensable poder hacer algo así. Oh, pero ya veo que no lo sabe. El nuestro es un periódico de tarde. Lo hacemos cada mañana mientras los niños están en la escuela de la señorita Mott o en esas maravillosas clases sobre Homero y Esquilo que imparte su jefe. Verá, nuestra filosofía aquí es que todo lo importante ocurre siempre por la mañana. ¿Y si ocurriese algo importante por la tarde?, preguntó con sorpresa la bibliotecaria. Tendríamos que contarlo la tarde del día siguiente. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Intrigada por aquellas respuestas, la señorita Prim continuó circulando por el salón. Así descubrió que numerosas familias de San Irineo invertían todo su tiempo y formación, en algunos casos una exquisita y especialísima formación, en dirigir personalmente la educación de sus hijos y en dar clases a los de los demás, una actividad que contaba con un enorme prestigio social. Muchas de aquellas mujeres eran propietarias de sus propios negocios, pequeños establecimientos que casi siempre se ubicaban en el piso inferior de las casas para no perturbar en exceso el ritmo de la vida familiar. Todo el mundo compartía la idea de que las mujeres, incluso en mayor medida que los hombres, debían tener la posibilidad de organizar libremente su tiempo. Por ello, a nadie le extrañaba que la librería abriese de 10 a 2, la escribanía lo hiciese de 11 a 3 o la clínica dental comenzase la jornada a las 12 de la mañana y la terminase puntualmente a las 5 de la tarde. Cuando la señorita Prim terminó de servirse su tercera taza de chocolate, la voz de Hortensia Oilet se impuso sobre el jolgorio. Señoras, señoras, siéntense. Debemos iniciar la sesión. Son casi las 5:30. Todas las invitadas, la bibliotecaria contó unas 30, tomaron asiento y se dispusieron a escuchar a la presidenta, que con un papel en la mano comenzó a presentar el orden del día. El primer asunto que debemos abordar es la insostenible situación de nuestra querida Amelia y el juez Basset. Un murmullo de asentimiento recorrió el salón. La mujer que estaba sentada al lado de la señorita Prim explicó a esta en voz baja que la joven Amelia se hallaba en una situación de semi-esclavitud en casa de un magistrado retirado al que ayudaba, desde hacía 6 años, a terminar sus memorias.
Figúrese, la chica trabaja más de 8 horas al día. Es anacrónico e intolerable. Al escuchar estas palabras, la bibliotecaria cayó por primera vez en la cuenta de que ella misma, en casa del hombre del sillón, no prolongaba su jornada nunca más allá de 5 o 6 horas diarias. En un principio había atribuido aquel horario relajado a las extravagancias de su jefe, pero ahora comenzaba a darse cuenta de que se trataba de un valor innegociable en San Irineo. Nuestra amiga Amelia, decía en aquel momento Hortensia Oilet, se vio obligada a cumplir un horario inaceptable para los principios que defendemos en San Irineo. El juez ha sido varias veces advertido de este hecho, pero hace oídos sordos. Como saben, la chica va a celebrar su boda en abril del año que viene. Otro murmullo, esta vez de felicitación, recorrió la sala. Y es probable que no tarde mucho en convertirse en madre. Resulta pues urgente que hagamos lo posible para resolver esta situación. Un aplauso acompañado de varios vítores coronó las palabras de la presidenta. A continuación, una mujer menuda, de ojos grandes y rostro extraordinariamente expresivo, se levantó y tomó la palabra. «Es Herminia Tremont», susurró a la señorita Prim, su vecina de silla. «Es la directora de la Gaceta de San Irineo. Antes de venir a vivir aquí, dirigía una cátedra de poesía isabelina en la Universidad de Pensilvania». Herminia Tremont habló con voz alta, serena y bien modulada. «Mis queridas amigas, creo que nuestra presidenta ha explicado con claridad la situación laboral de Amelia. Algunas de ustedes saben que a menudo he sido su confidente y que conozco muy de cerca las dificultades a las que se enfrenta en casa del juez, pese a que sé también que lo aprecia mucho. No solo le está resultando imposible preparar cualquier clase de evento sujeta a ese horario, sino que lleva mucho tiempo sin poder dedicar horas al estudio y la lectura, que como saben son dos de los pilares de nuestra pequeña comunidad». La ponente hizo una pausa para beber un sorbo de agua e inmediatamente continuó. «Cuando Amelia llegó aquí, seguro que muchas lo recuerdan, era una jovencita con una alta opinión de sí misma y de su afición a la literatura. Todo ello cambió cuando a los pocos meses de vivir en este pueblo descubrió que lo que el mundo llamaba literatura, San Irineo lo llamaba perder el tiempo. Todavía recuerdo la mañana en que entró en mi despacho con los ojos brillantes de emoción y una vieja antología de poemas de John Donne en la mano. Fue aquí donde descubrió que la inteligencia, ese maravilloso don, crece en el silencio y no en el ruido. Fue aquí también donde aprendió que la mente humana, verdaderamente humana, se nutre de tiempo, de trabajo y disciplina». Otro aplauso ruidoso y animado sacudió el salón. «Es maravillosa, ¿no cree?», comentó en un susurro la mujer sentada junto a la señorita Prim. «Yo nunca me pierdo su columna de los martes. No dejé de leerla, le encantará». «La propuesta que la dirección presenta a la Liga Feminista», continuó Herminia Tremont, «es la siguiente. Como saben, Amelia tiene un gusto extraordinario. Si se le entrega un viejo retal, una tetera, media docena de rosas y un espejo desconchado, hace de ellos una obra de arte. Por eso, hemos pensado que esta asociación podría realizar una colecta para ayudarla a abrir un pequeño negocio de decoración. En San Irineo no hay nada parecido y creo que nos beneficiaría a todos que lo hubiese.
y liberarla así de las limitaciones de todo asalariado. Me temo que su futuro marido esté demostrando no tener mucho talento para la jardinería. No podrán vivir con un único sueldo, no por el momento. Pero, ¿y quién ayudará al juez a terminar sus memorias?, objetó con tono preocupado una de las asistentes. ¿Sus memorias? ¿Sus memorias? Al diablo con sus memorias, respondió con inesperada energía la ponente, secundada de inmediato por un coro de aplausos. Una vez celebrada la votación, que respaldó por unanimidad la propuesta de realizar la colecta, la reunión continuó sin sobresaltos. El siguiente punto del día, presentado por Hortensia Oilet, abordó la conveniencia de impulsar la creación de una compañía de teatro que completase la educación literaria de los pequeños del pueblo. Todas las asistentes estuvieron de acuerdo. No se podía estudiar a Shakespeare, a Racine o a Molière sin salir de las páginas de un libro, explicó con firmeza la presidenta. No se podía entender a Esquilo o a Sófocles sin moverse de las estrecheces de un pupitre. En este punto, la señorita Prim, absolutamente entusiasmada, no pudo evitar murmurar con pasión: ¿quién sabe si en el Hades mi acción se considerará santa? Era inimaginable poder llegar a amar a Corneille o a Schiller, continuó con energía Hortensia Oilet, sin haber tenido la oportunidad de presenciar sobre las tablas la violenta belleza y el heroísmo de sus personajes. ¡Bravo, bravo!, exclamó de pie la bibliotecaria en medio de un estruendo de aplausos, taconeos y frenéticos golpes con cucharillas. Minutos después, la señorita Prim degustaba su cuarta taza de chocolate cuando una mujer regordeta y sonriente, que su vecina de silla identificó como Eva Giovanacci, se levantó para presentar el último punto del orden del día. La tercera y última propuesta de esta reunión se refiere a la conveniencia de buscar un esposo para nuestra nueva residente en San Irineo, la joven señorita Prim. La bibliotecaria se sobresaltó violentamente. Pálida y temblorosa se puso de pie, dejó su taza sobre la mesa y buscó con la mirada a la presidenta de la reunión. Perdóneme, Hortensia, dijo con enojada frialdad, pero no entiendo qué significa todo esto. Un silencio espeso se adueñó de la habitación. Querida Emma, ¿cómo se te ocurre?, balbuceó la presidenta mirando a la mujer que había leído el último punto del día. ¿No ves que la señorita Prim está aquí con nosotras? Horrorizada, la ponente miró la hoja que tenía entre las manos. Pero si estaba en el orden del día, gimió tras ser informada de que la aludida era aquella joven bien parecida que había estado sentada durante toda la velada junto a la chimenea y que ahora buscaba con desesperación su bolso de mano. Cuando encontró lo que buscaba, la bibliotecaria se dirigió precipitadamente a la puerta del salón, dispuesta a abandonar aquel lugar sin esperar a ser escoltada por la sonrosada doncella de cofia blanca, que, como muchas otras mujeres del pueblo, ocupaba una silla en la reunión. De nada sirvieron las disculpas de Emma Giovanacci y los dolorosos ruegos de Hortensia Oilet. De nada tampoco las palabras tranquilizadoras de Clarissa Weist, que explicó a la señorita Prim que la búsqueda de marido era una actividad habitual entre las damas feministas de San Irineo. ¿Y ustedes se llaman feministas?, exclamó indignada la bibliotecaria encarándose con ellas. ¿Es que a estas alturas todavía creen que una mujer debe depender de un hombre? Pero querida, mírese un momento. La voz clara y suave de Herminia Tremont paralizó a la señorita Prim. Vive usted en casa de un hombre, trabaja toda una jornada sometida a las órdenes de un hombre y recibe un salario de ese mismo hombre que cada 1 de mes paga puntualmente todos sus gastos.
¿De verdad se había hecho usted la ilusión de haberse librado de la dependencia masculina? Eso no es lo mismo y usted lo sabe, respondió con voz ronca la bibliotecaria. Naturalmente que no es lo mismo. La mayoría de las mujeres casadas de este pueblo no dependen ni remotamente de sus maridos en la medida en que usted depende de su jefe. Como dueñas de sus negocios, algunas de ellas son la primera fuente de ingresos de su hogar y muchas otras su principal fuente de ahorro, ya que forman intelectualmente a sus hijos y transforman en renta disponible el presupuesto que el resto del mundo malgasta en colegios mediocres. Ninguna de ellas se ve obligada a pedir permiso si desea realizar alguna gestión personal, como me atrevo a adivinar que debe de hacer usted en su trabajo. Ninguna de guardarse sus opiniones, como estoy segura de que hace usted a menudo en las conversaciones con su jefe. La señorita Prim abrió la boca para protestar, pero algo en la mirada de su oponente hizo que volviese a cerrarla. A ninguna, continuó Herminia Tremont, se le ocurriría llevar un certificado médico cada vez que está enferma, ni esperaría soportar miradas condescendientes cuando anuncia algo tan natural como un nacimiento. ¿Ve ese pequeño cuadro con una leyenda escrita sobre la chimenea? La bibliotecaria dirigió a regañadientes la mirada hacia la pared. Lo escribió hace muchos años el hombre al que más gratitud debo en mi vida, después de mi mentor académico y de mi propio padre. Y lamentablemente creo que es la mayor verdad que se ha dicho nunca sobre este asunto. Léalo, léalo bien y atrévase a decirme que no es cierto. La señorita Prim leyó en silencio. 10.000 mujeres desfilaron un día por las calles de Londres al grito de «No queremos que se nos dicte». Y poco después se convirtieron en mecanógrafas. Chesterton. Créanme, señoras, si desease realmente un marido, yo misma buscaría un marido, dijo la bibliotecaria antes de salir de la habitación con un portazo y la nariz más elevada que nunca. Vamos, Prudencia, no se disguste tanto. Realmente no vale la pena. Horacio de Las sirvió a la señorita Prim una humeante taza de tilo que ella rechazó con suavidad. No puede imaginarse lo desagradable que ha sido para mí, murmuró. No se imagina lo avergonzada que me sentí. Tras su violenta y apresurada salida de la Liga Feminista, la bibliotecaria había acudido a la casa del único habitante masculino, fuera de su propio jefe, que conocía en el pueblo. Este es un lugar extraño, lleno de gente rara, dijo con un suspiro. Espero que no me considere usted así. No olvide que soy uno de ellos, respondió su anfitrión mientras le ofrecía una copa de coñac que esta vez aceptó agradecida. La señorita Prim le aseguró que no se refería a él. Desde su llegada a San Ireneo había intentado integrarse en el pueblo, pero sus esfuerzos habían sido inútiles. Había muchos, demasiados interrogantes pendientes de resolver. El primero de ellos, su propio jefe. ¿Quién era? ¿A qué se dedicaba? ¿Por qué iba siempre a la abadía de madrugada? ¿Por qué buceaba entre viejos libros durante días enteros sin reparar siquiera en que había llegado la hora del almuerzo o de la cena? ¿Era un eremita urbano? La señorita Prim había oído hablar de los eremitas urbanos. Locos dedicados a la oración, místicos que vivían en las ciudades en adoración constante al modo de los primeros ermitaños del desierto o de los misteriosos starets rusos. ¿Era acaso el hombre del sillón un eremita urbano? Y que conste que no tengo nada en contra de los eremitas, y mucho menos de los urbanos. Siempre he respetado todas las formas de espiritualidad, puntualizó. Por supuesto que sí, amiga mía, pero créame, él no es un eremita. Entonces, ¿qué es? Porque no me negará que su celo religioso está por encima de la media.
Claro que está por encima de la media. No puedo creer que sea usted tan poco perspicaz. ¿Es que no se ha dado cuenta de que trabaja a las órdenes de un converso? ¿Un converso? Estaba convencido de que lo sabía. En absoluto. ¿Converso de qué? Del escepticismo, naturalmente. ¿De qué otra cosa podría ser? Convendrá usted en que de haber un dragón, ese es el único del que vale la pena huir. Perpleja, la bibliotecaria se preguntó si no estaría empezando a marearse por el cognac. Al menos habrá advertido que no se trata de un hombre común, insistió su anfitrión. La señorita Prim convino en que no era fácil considerar al hombre del sillón un hombre común. ¿A qué se dedica?, preguntó antes de llevarse la copa de nuevo a los labios. Al estudio. Nadie puede vivir del estudio. También es profesor. De 15 niños a los que no cobra ni siquiera la merienda. Cierto, pero es una de sus ocupaciones. Si lo que quiere preguntarme es cuál es su principal fuente de ingresos, le diré que tiene un gran prestigio como especialista en lenguas muertas. Colabora en numerosas publicaciones y 1 o 2 veces al año imparte ciclos de conferencias en distintas universidades. Además de todo eso, que proporciona más prestigio que dinero, administra una buena parte del patrimonio de su familia. En realidad no necesita mucho para vivir. Es un hombre austero, como seguramente habrá podido comprobar. Ciclo de conferencias. No sabía que el latín y el griego diesen para tanto, comentó la señorita Prim con una risita. Horacio de Las la miró con una mezcla de sorpresa y consternación. ¿Latín y griego, dice usted? Mi querida Prudencia, me dejo otra vez sin habla. Su hombre del sillón domina alrededor de una veintena de lenguas, la mitad de ellas muertas. Y cuando digo muertas, no me refiero simplemente al arameo o al sánscrito. Me refiero al ugarítico, al cirocaldeo, al púnico cartaginés o a viejos dialectos del copto, como el sáidico y el fayúmico. Ya le he dicho que está usted a las órdenes de un individuo poco común. Le ve acudir a esa abadía cada mañana porque es un enamorado fiel de la vieja liturgia romana. Y vive atrincherado en este pequeño lugar, ocupado en vulgares deberes vecinales, porque fue él, bajo la inspiración de ese anciano que apenas sale ya de la abadía, quien impulsó esta especie de colonia. ¿Colonia? ¿Qué quiere decir con eso? Por segunda vez, Horacio de Las contempló a su invitada con estupor. Pero Prudencia, ¿me va a decir que ignora que San Ireneo es un pequeño reducto para exiliados de la confusión y agitación modernas? Pero si precisamente es eso lo que atrae aquí a gente tan diversa y de tantos lugares. Empiezo a pensar que aceptó usted esa oferta de trabajo absolutamente a ciegas. No me dirá que no había notado nada inusual hasta ahora en nuestro estilo de vida. Animada por los efectos del cognac, la señorita Prim confesó que algo había notado. Llevaba ya el suficiente tiempo allí como para haberse hecho una composición del lugar, un juicio, un retrato, aunque se tratase de una obra impresionista. Pero si era sincera consigo misma, tenía que admitir que apenas había logrado elaborar un boceto. Había advertido, sin embargo, alguna que otra peculiaridad. En aquella recóndita población se asentaban familias de muy diversos orígenes. Todas ellas contaban con una vivienda propia, un pequeño negocio o un terreno de cultivo. Los bienes primarios se producían en el pueblo y daban lugar a un floreciente y próspero comercio local. No había reparado en ello al principio, entre otras cosas porque no había necesitado comprar demasiados objetos. Cuando le hacían falta medias, zapatos o cualquier otro producto de uso personal, lo anotaba en una pequeña libreta a la espera de su visita quincenal a la ciudad, donde satisfacía todas sus necesidades. Ventilaba su piso, regaba sus plantas, hablaba con su madre, tomaba café con sus amigos, iba de compras y al anochecer regresaba. Poco a poco, sin embargo, fue cayendo en la cuenta de que allí había algo oculto. En los alrededores de San Ireneo de Arnois
No existían industrias, grandes empresas u oficinas. Todos los establecimientos vendían productos de gran calidad elaborados artesanalmente en diminutas granjas y talleres de la comarca. La ropa llevaba la firma de 3 o 4 sastres, el calzado, la de otros tantos zapateros. La pequeña papelería tenía el encanto del producto hecho a medida. Las tiendas de comestibles eran acogedores establecimientos repletos de productos frescos, conservas caseras, leche del día y pan recién hecho en la panadería de la esquina. Pese a que la señorita Prim juzgó aquello al principio como una muestra de fervor ecologista, muy pronto cayó en la cuenta de su error. Fuese, lo que nutría aquella aldea estaba lejos de tener color verde. Una tranquila y pacífica comunidad de propietarios. De eso se trataba. La escala de vida en San Ireneo resultaba muy pequeña y la señorita Prim reconoció para sí que también extrañamente armónica. ¿Son una especie de distributistas? Lo son, además de otras muchas cosas. Realmente me sorprende, Prudencia. Pensé que se habría informado antes de venirse aquí, insistió su anfitrión. Pero aún existe gente que defiende eso. Creía que esas viejas ideas de volver a una economía tradicional, simple y familiar habían desaparecido hace mucho tiempo. Desde luego que existen. Está usted en el lugar en el que viven casi todos en este país. Y no solo de este país, o es que tampoco ha notado la sugerente variedad de apellidos que tenemos aquí. Lo que me extraña es que usted sea uno de ellos. No imaginaba que fuese amigo de las utopías. Su anfitrión bebió un largo sorbo de cognac y después la miró con afecto. Utopía sería pensar que el mundo puede dar marcha atrás y reorganizarse de nuevo en su totalidad. Pero no hay nada de utopía en este pequeño pueblo, Prudencia. Lo que hay es un enorme privilegio. Hoy en día, para vivir de una forma tranquila y sencilla, hay que refugiarse en una pequeña comunidad, en una aldea, en un pueblecito, a donde no lleguen el estruendo y la hostilidad de esas urbes desmesuradas. En un rincón como este, donde uno sabe que a 200 kilómetros de distancia respira por si acaso, sonrió, una vigorosa y exuberante urbe desmesurada. La señorita Prim, pensativa, dejó la copa vacía sobre la mesa. Lo cierto es que parece un lugar muy próspero. Lo es en todos sus sentidos. Supongo que se puede decir que han huido ustedes de la ciudad. Son una especie de forajidos románticos, ¿no es cierto? Hemos huido de la ciudad, en eso tiene razón, pero no todos lo hemos hecho por los mismos motivos. Algunos, como el viejo juez Basset y yo, tomamos la decisión después de haber sacado todo el jugo posible a la vida, porque sabemos bien que encontrar un ambiente tranquilo y cultivado, como el que se ha formado aquí, es un raro privilegio. Otros, como Herminia Tremont, son reformistas, ni más ni menos. Han llegado a la conclusión de que el estilo de vida actual desgasta a las mujeres, desnaturaliza a las familias y pulveriza la capacidad de reflexión humana. Y desean probar otras fórmulas. Y hay un tercer grupo, al que pertenece su hombre del sillón, cuyo objetivo es huir literalmente del dragón. Quieren proteger a sus hijos del influjo del mundo, volver a la pureza de costumbres, recuperar el esplendor de la vieja cultura. Horacio Delas hizo una pausa para servirse otra copa. A ver si entiende lo que trato de decirle, Prudencia. Uno no puede construirse un mundo a medida, pero lo que sí puede hacer es construirse un pueblo. Aquí todos pertenecemos, por así decirlo, a un club de refugiados. Su patrón es uno de los escasos habitantes que tienen raíces familiares en San Ireneo. Él volvió aquí hace unos años y puso en marcha la idea. No sé si sabrá que su familia paterna ha vivido en este lugar durante siglos. La señorita Prim, que había escuchado con mucha atención la explicación de su amigo, suspiró con resignación. Dígame, Horacio,
¿Hay algo más que yo debiera saber sobre este pueblo? Desde luego que lo hay, querida, contestó él con un guiño mientras se disponía a apurar su bebida. Pero no pienso decírselo.